Continuamos con la ponencia, Oportunidades pedagógicas del uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, su eficacia y uso actual como mediadoras en los procesos de enseñanza del derecho, por José Agustín Carrasquilla Díaz, que es especialista en Derecho Administrativo, magíster en Ciencias de la Educación, docente del área de Derecho Penal y de la asignatura de Inglés Jurídico de la Universidad San Buenaventura de Cartagena. Buenos días, reciban un saludo de paz y bien en nombre de la Universidad de San Buenaventura, Cartagena. La ponencia que me corresponde presentar lleva como título Oportunidades pedagógicas del uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, su eficacia y uso actual como mediadoras en los procesos de la enseñanza del derecho. Las tecnologías de la información y las comunicaciones han facilitado significativamente la manera en que la humanidad le ha hecho frente a los retos que presenta la vida cotidiana. La integración con la tecnología a la que nos han llevado las computadoras, los dispositivos electrónicos y más recientemente los teléfonos móviles, además de mejorar nuestra calidad de vida, ha representado también una oportunidad para la globalización y para la masificación del conocimiento. E incluso quienes están por fuera de los sistemas educativos en los países más pobres tienen hoy en día la oportunidad de acceder a información de primera mano, gracias a que casi cualquier persona puede tener acceso a un celular y a una conexión a Internet. En América Latina se vienen experimentando cambios significativos en las políticas educativas relacionadas con el tema a lo largo de los siglos XX y XXI. En Colombia, a partir de la Constitución de 1991, se han introducido cambios favorables para la evolución de las dinámicas educativas. Se dejaron sentadas las bases para el acceso de los colombianos a la tecnología de la información y han sido reiterativas las políticas de gobierno en torno al uso de la tecnología como parte de la estrategia educativa. Sin embargo, una de las cosas que el confinamiento durante la pandemia dejó claras, sobre todo para el sector de la educación, es que ni los profesores, ni los estudiantes, ni el sistema educativo estaban preparados para los cambios en las dinámicas de aula que venían ligados al uso de las TIC. Muchos creyeron que bastaba con encender la cámara y disponerse para las mismas 2 horas de clase magistral impartidas en la presencialidad. Fue después de pasado un tiempo cuando dimensionamos la magnitud del choque entre las prácticas habituales en el aula y aquellas a las que nos empujaba una nueva realidad. A fuerza de ensayo y error, tuvimos que adaptarnos entonces a dinámicas que en nuestras mentes estaban previstas si acaso a mediano o a largo plazo. Fue en ese contexto que tuvo lugar la investigación que sirvió como referencia de esta ponencia, que partió de un análisis de teorías y de experiencias encaminado a identificar las oportunidades que ofrece la mediación de la tecnología en los procesos académicos. Para desarrollar ese objetivo fue necesario hacer una caracterización de las tecnologías de la información y las comunicaciones, desde sus rasgos como herramienta social hasta su papel como mediadoras en los procesos educativos, formulando entonces la pregunta: ¿de qué manera se puede aprovechar las oportunidades que ofrecen las TIC en el fortalecimiento de los procesos de enseñanza del derecho? Voy a centrarme en 3 reflexiones que se consideraron claves para responder a esa pregunta. La primera tiene que ver con las TIC como mediadoras en la educación. La tecnología puede ser vista en las aulas de 3 maneras: como contenido curricular, es decir, como elemento de los contenidos curriculares que se enseñan a los estudiantes; como herramienta informativa, cuando es utilizada para adelantar consultas, buscar, seleccionar, almacenar y compartir información. Pero cuando la tecnología se constituye como elemento mediador entre los estudiantes y los contenidos, se convierte en instrumento para el aprendizaje. Para esa mediación, el valor que aportan los avances tecnológicos a los procesos académicos no radica tanto en que se cuente con la mayor o más compleja tecnología, porque las TIC en sí mismas no aportan gran cosa ni al proceso de enseñanza de aprendizaje, ni en términos de calidad o eficiencia. Las TIC no son más que medios, no son más que recursos que podemos utilizar en el proceso didáctico. Lo que constituye el valor pedagógico de las TIC es su capacidad para mediar entre el conocimiento y el estudiante, en una dimensión de mediación entre el individuo y la realidad sobre la que opera, para poder llegar a conocerla y para poder llegar a transformarla. En ese sentido, el éxito en la mediación
estará determinado por las destrezas que adquieran los estudiantes para el aprovechamiento máximo de los beneficios que proporciona cualquier tecnología con la que puedan contar. Vale la pena resaltar una experiencia de innovación pedagógica llevada a cabo en la institución educativa Carlos Alberto Olano Valderrama en Boyacá, Colombia, documentada por Romero Forero Rodríguez en 2018. Se ubicaron dos grupos de alumnos en sendos ambientes de aprendizaje, uno mediado por las TIC y otro tradicional. El propósito, establecer un comparativo del rendimiento académico entre esos estudiantes haciendo uso del aprendizaje basado en proyectos. Como resultado, se obtuvo que la mediación de las TIC permitió a los estudiantes convertirse en los protagonistas de la actividad, principalmente porque no necesitaron alejarse del conocimiento que tenían a la mano para resolver los problemas planteados en los proyectos. Por su parte, el grupo que aplicó el modelo de aprendizaje sin mediación de TIC, aunque también pudo desarrollar sus proyectos, evidenció limitaciones frente a escenarios en los que el uso de esas tecnologías se hacía imprescindible, lo que permitió concluir que existen actividades imposibles de realizar con la sola ayuda del tablero y los textos, pero que sí se resuelven más fácilmente con el uso de la tecnología. También se experimentaron contrastes significativos en el comportamiento de ambos grupos frente al desarrollo de los roles asignados. El grupo que adelantó las actividades bajo la modalidad tradicional requirió una mayor intervención del docente, que debió hacer monitoreo constante de la observancia de dichos roles para que los jóvenes cumplieran con las tareas. Aunque al final lograron terminar sus proyectos, evidenciaron un bajo nivel de motivación. Los estudiantes del grupo de prueba, en cambio, generaron ideas, asumieron los compromisos y funciones propios de sus roles y construyeron su conocimiento sin mayor intervención del profesor, logrando una experiencia significativa de aprendizaje. Lo anterior demostró que la modificación del contexto tecnológico de la educación tradicional y su ubicación dentro del marco de la flexibilización y el trabajo colaborativo proporciona ambientes idóneos para el aprendizaje, y ese es un atributo que define la vocación mediadora de las TIC. La segunda reflexión alude al papel del docente en un modelo de enseñanza mediado por la tecnología. Parte del trabajo del maestro desde un enfoque social constructivista radica en promover estrategias integrales de enseñanza que propendan por la aprehensión de competencias para que el estudiante pueda desenvolverse dentro de su propio entorno. En ese sentido, además de procurar que los estudiantes sean los actores de su propio proceso, el docente debe facilitar que intervengan en los procesos de sus compañeros a través de la interacción y de un trabajo colaborativo que le dé sentido y significado a la educación. Esto es posible a través de la planificación de actividades creativas y dinámicas que motiven al estudiante a resolver situaciones y problemas propios de su entorno sociocultural. Y para ello es necesario dejar de lado ese modelo educativo vertical, transmisionista, memorístico, que solo busca resolver los problemas planteados en el tablero del salón de clases. El aporte de las TIC a la actividad del docente en ese sentido es fungir como elemento facilitador de didácticas innovadoras que lo lleven a desarrollar destrezas para afrontar sus propios retos tecnológicos. Pero no debe tratarse solamente de incluir en el proceso formativo algunas herramientas tecnológicas para realizar ejercicios complementarios en forma virtual. La coherencia en el ser pedagógico del docente debe llevarlo a reconocer y a asumir las necesidades de cambio encaminadas a desempeñar su rol de la manera más conveniente para el proceso de aprendizaje. La tercera y última reflexión es la necesidad de las TIC para la enseñanza y para la práctica del derecho. La gestión jurídica, así como la enseñanza de la profesión del derecho en las universidades, han sido atravesadas por la aparición de las TIC y la consecuente necesidad de integrarlas tanto a las actividades del universitario como a la vida del profesional jurídico. Formar a los estudiantes de derecho bajo una mediación tecnológica va más allá de la mera acumulación de destrezas de utilidad social. Es también una forma de ubicarlos frente a nuevas realidades jurídicas que demandan la construcción de un derecho más incluyente. Los nuevos abogados serán protagonistas activos de una sociedad más abierta, más transparente y participativa, donde la seguridad y la libertad vienen mostrando desde ya nuevas conexidades y la vida en línea, así como el derecho a la conexión o a la dignidad en las redes sociales, se van a integrar a una nueva generación de bienes jurídicos protegidos por el Estado.
De ahí que el modelo tradicional de educación que se imparte hoy en las facultades de Derecho esté en crisis. Es menester lograr una renovación desde los contenidos curriculares hasta las maneras en que estos se desarrollan, así como las competencias genéricas y específicas de los estudiantes, para que puedan desempeñarse con suficiencia frente a los retos que impone la tecnología y la globalización. Al pensar en la formación de los futuros juristas, se debe insistir en la urgencia de una transformación profunda de la práctica pedagógica magistral, que no tiene por qué desaparecer, pero sí puede experimentar un proceso proactivo de reinvención, teniendo como complemento los aportes de las TIC. Para las facultades de Derecho, estos cambios resultan apremiantes frente a las nuevas realidades jurídicas, de las que me permito citar dos ejemplos. En Colombia, la Ley 1564 de 2012 o Código General del Proceso abrió la puerta a la modernización judicial por medio de la creación del Plan de Justicia Digital, que integra las TIC a los procesos jurisdiccionales y pone al país en la ruta de la justicia mediada por las TIC. En desarrollo de esa norma, el Consejo Superior de la Judicatura adoptó el Plan Estratégico de Transformación Judicial 2021-2025 para desarrollar el proyecto de transición digital de la rama judicial. Por otro lado, la Ley 2113 de julio de 2021 entró a regular el funcionamiento de los consultorios jurídicos y contempla la accesibilidad como principio general que establece la garantía del acceso a servicios no presenciales, a actuaciones virtuales y a la prestación de los servicios de asesoría legal y pedagogía en derechos bajo la modalidad virtual. Ejemplos como estos son un llamado en voz alta a las universidades para implementar políticas institucionales de orden pedagógico dirigidas al fortalecimiento de las competencias de los estudiantes en ese tipo de tecnologías, como parte de su formación integral. Los adelantos tecnológicos y la apertura del pensamiento a concepciones más realistas sobre la vida y el mundo que nos rodea pueden ayudar a formar a nuestros estudiantes de acuerdo con sus propias percepciones y experiencias. Por otro lado, el papel del docente facilitador es primordial para cerrar el círculo de mediación entre el alumno y el conocimiento, direccionando el interés del estudiante hacia la información más relevante y pertinente, convirtiéndola en conocimiento de calidad. En la era de la globalización del conocimiento, la clase magistral, vertical y centrada en el docente, ralentiza la apertura a formas de aprendizaje más variadas y más innovadoras. Y si bien no tiene por qué desaparecer, sí debe someterse a cambios que le permitan integrarla al uso de las TIC. Es urgente la implementación de prácticas en el aula orientadas hacia el fortalecimiento de competencias en tecnología para formar abogados con destrezas y aptitudes en las gestiones judiciales electrónicas bajo las nuevas dinámicas que trae la justicia. Termino con esta frase atribuida a John Dewey. Enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las posibilidades para su propia producción o su propia construcción. Muchísimas gracias.